Ahora ya he introducido una señal en el osciloscopio a través de mi generador de impulsos. He introducido una señal senoidal de 4300 Hz y vamos a trabajar un poco para el ajuste de la misma con el osciloscopio. Para ello empezaremos a trabajar con nuestro osciloscopio y lo primero que haremos será ajustar, como decíamos al principio, ya que está en modo automático, lo tenemos puesto en modo automático, selección de DC y tenemos 20 voltios por división y tenemos 1 milisegundo por división en la opción de tiempos. La sonda está en por 10. Lo primero que haremos será cambiar la sonda. Nosotros tenemos la sonda ahora en por 1, entonces la vamos a poner en por 1. Ya hemos hecho el primer cambio poniéndola en por 1 y vamos a seguir trabajando con diferentes elementos. Como decíamos anteriormente, en el caso de DC me aparecerá si tiene un acoplamiento mixto. En este caso no tenemos puesto ningún offset en el generador de multifunciones, con lo que está saliendo una señal alterna totalmente pura, sin ninguna componente continua. Y lo siguiente que vamos a trabajar sobre él va a ser sobre tiempos y voltios división para ajustarla en la pantalla. Para ello, en el modo de pantalla nos pondremos en la parte de selección voltios división y empezaremos a trabajar sobre ella. Ya estamos viendo la señal bastante mejor en tema de frecuencias, y ahora en tiempos voltios división pues también podemos hacerlo más grande o más pequeño. Como nos interesaría ajustar la señal al centro de la pantalla, cambiamos el modo menú y nos metemos en el modo que desplazábamos la traza hacia un lado y hacia otro. Y ahora la bajamos hasta la posición central de la pantalla. Ahí ya tendríamos la señal completamente obtenida, en la que podríamos trabajar con más o menos frecuencias, volviendo al menú que decíamos anteriormente, al de voltios división, y pudiendo dejar una señal de este tipo con una frecuencia única en la que podríamos ver un vídeo. ¿Qué nos marca ahora mismo el osciloscopio? Nos está diciendo que la frecuencia es de 4290 a 4300 Hz, que es lo que habíamos puesto en el generador, y nos está diciendo que tiene una tensión pico de 16,6 voltios. Esa tensión yo la podría variar con mi generador de impulsos, simplemente trabajando sobre el elemento potenciómetro que lleva. Vamos a ver lo rápido que responde. Como veis, pues por ejemplo ahora la he puesto de 8,37 y enseguida la va a recoger. Cogemos una cualquiera, 13,8 como la que tenemos ahora, y recordar que es la tensión que hay desde el punto más alto al punto más bajo de la señal. Y la frecuencia que tenemos de 4,29, 4,3 kHz, que son los 4300 Hz que habíamos puesto en el generador de impulso. ¿Qué podría hacer? Pues podría trabajar con el modo automático de disparo o podría cambiar. Una opción que tendríamos, como decíamos antes, era la opción sencilla. La opción sencilla o simple es de único disparo y nos aparece el primer disparo que ha entrado a través de la sonda al funcionamiento del elemento. La siguiente opción, que también muchas veces se trabaja con ella, es el modo normal, en el que nosotros podemos decidir en qué momento queremos empezar a ver el disparo. Como veis, la traza azul está en el punto cero, por lo tanto el disparo empieza en el punto cero del eje de ordenadas. Si yo desplazo ese punto, como voy a hacer ahora mismo, para ello, recordad, entramos en mode y lo cambiamos a la zona de T, del cambio de disparo, del cambio del voltaje del disparo, y lo subo, por ejemplo, a esa zona de ahí. A partir de ahora, si os dais cuenta, la señal empieza, la tensión la hemos modificado y empieza en la parte de arriba. Sin embargo, si yo, por ejemplo, quisiera que empezara en la parte de abajo, pues simplemente bajando a la zona de abajo, veis que ahora la tensión me empieza por la parte en la que yo he trazado como inicio de mi tensión para que sea reflejada en el osciloscopio. ¿Qué más opciones tengo? Pues como hemos dicho, en el disparo puesto otra vez en automático, puedo cambiar el flanco. Si os dais cuenta, puedo ponerlo que el flanco sea ascendente o descendente, según trabaje, que sea hacia arriba o hacia abajo mi flanco. Simplemente cambiando con estos dos botones. Como habíamos dicho antes, entrando en el menú, si quiero tener más medidas, entraría en la zona de más medidas, le diría aquí que quiero entrar y que quiero activarlo, le diría que on y las vería.
Estamos viendo el tanto por ciento de UTI, 72% de positivo respecto al 28% de negativo. Estamos viendo la tensión máxima de 6,50, la mínima de 7,37, la tensión RMS y los tiempos. Toda esa información la puedo recoger directamente entrando, como hemos dicho, en menú y activando esa opción, que ahora la voy a desactivar. Un poquito esto sería el funcionamiento básico del osciloscopio. También podría haberle dado al auto setup directamente y él me habría sacado la señal que entiende mejor se ve respecto a tiempos y a voltios. A mí personalmente pues me gustaría, como os decía antes, cambiando el menú y poniéndolo aquí, pues una señal que se vea algo más grande y posiblemente con menos frecuencia. A mí me gustaría más ese tipo de señal. Pero veis que con el auto setup me ajusta directamente el osciloscopio para encontrar la señal en modo de disparo automático. Por último, el tema que hemos hablado de poder guardar señales. Vamos a guardar esta señal de ahora, entramos al menú y nos dice si queremos guardar o queremos ver. Ahora en este caso lo que queremos es guardar, le decimos que sí, nos dice que está completado y ahora vamos a ver si esa señal realmente la tenemos. Le damos a ver, decimos que queremos ver y decimos que queremos ver, aquí ajustamos la que queremos ver, decimos que queremos ver esta segunda señal y decimos que OK. Fijaros que ahora yo simplemente puedo quitar las ondas sin ningún problema, que mi señal se queda totalmente grabada, porque es una señal que estoy sacando de la zona de grabación que he hecho o de la memoria que lleva el osciloscopio interno. Respecto al tema que decíamos del acoplamiento AC y DC, vamos a trabajar ahora con el generador de impulsos y le vamos a dar una componente de tensión en continua más una componente en tensión en alterna. Vamos a trabajar sobre él, vamos a encender el offset y le vamos a meter una componente. ¿Qué nos vamos a encontrar en el aparato? Pues si ahora nos bajamos al aparato, vemos que ya no está en la posición del eje vertical de donde estaba. Si le quito el offset como estaba antes, veis que se va a la zona central. Voy a trabajar con menos frecuencia, que se vea mejor. Veis que está justo en la zona central. Si yo pongo offset, es decir, una parte de corriente continua, si os dais cuenta, se desplaza a esa posición porque tiene una zona de continua y una de alterna. Si a mí lo que me interesa realmente es trabajar solo con la parte de corriente alterna, no me interesa la parte de corriente continua, ¿qué haría? Trabajaría sobre el acoplamiento, que ahora lo tenemos en DC, y al darle al AC, como veréis, se va a ir a qué zona, se va justo a la zona central, porque ya no está trabajando en la componente de continua, sino solo en la parte que oscilaba de la corriente alterna. Quitamos el offset, lo volvemos a la posición inicial, le damos al autoset. Pues esto sería el aparato, un aparato muy sencillo, barato, por 40 € lo podemos tener y nos da casi aplicación para cualquier señal de sensor y actuador que queramos trabajar en automóvil, con lo que es muy recomendable para un inicio de trabajo en el tema de diagnosis y análisis de señales para el automóvil.